Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Before the Spanish sailed across the ocean and spread the language of Castellano, the Americas were filled with multiple dialects of rich languages. Little by little, these diverse native tongues are disappearing. There are people that want to save the indigenous tongues of their ancestors, and they are doing so in interesting ways. This story is told in the present and past tenses. Important vocabulary includes lengua, tongue, lenguaje, language, gente, people, orgulloso, proud, orgullo, pride, raíces, roots, and hay que, one must. I hope you enjoy Las lenguas indígenas. Se dice que hay alrededor de 300 lenguajes en la nación de México. Más de 7 millones de mexicanos hablan una lengua indígena. Estas lenguas incluyen náhuatl, maya, otomí, mixteco, zapoteco, totonaco, chol y mazateco. Por desgracia, varias lenguas indígenas están en peligro de la extinción. Están en peligro de la extinción en gran parte por el estigma de ser indio. La palabra indio está llena de racismo. Cuando los españoles conquistaron a México, transformaron a la gente indígena en sus esclavos. Por cientos de años, la gente indígena de las Américas era maltratada. Ellos perdieron sus tradiciones y sus lenguas. Ser indio se convirtió en ser menos. Ahora todavía hay mucho racismo en contra de las lenguas indígenas. Hablar una lengua indígena para unos significa ignorancia. Significa que no podían ir a la escuela para aprender el castellano, que es el español. Entonces, muchos padres no hablan su lengua nativa con sus hijos. Así, las lenguas están en peligro de extinción. Otro impedimento de las lenguas indígenas de México es la perspectiva que la lengua es parte del pasado. La lengua es anciana, es parte de la historia y no tiene lugar en el presente. Hay personas que no ven la importancia de seguir con lenguas indígenas cuando hay otras lenguas más comunes. Además, las lenguas indígenas no tienen palabras modernas para el mundo de hoy. Sin embargo, hay cambios en México. Hay gente que quiere recordar las lenguas y culturas de sus ancestros. Hay clases de lenguaje y estudios de cultura. Una gran parte de recuperar las lenguas indígenas es destruir el estigma que existe. Hay que cambiar la mentalidad que una lengua indígena es igual que la ignorancia.
es importante ser orgullosos de su lengua y la cultura que representa. Pues, ¿cómo creas orgullo? Parte de crear orgullo es aceptar las lenguas como lenguas, no como la mentalidad que imaginaban en el pasado. Para ser orgulloso de un lenguaje, hay que usar el lenguaje. Hay que hacer obras con el lenguaje. Juchitán de Zaragoza es una ciudad en el estado de Oaxaca, en México. Está en el centro de una región que, en el muy pasado, pertenecía a la tribu zapoteca. En esta ciudad hay un grupo de muchachos que quiere salvar la lengua zapoteco con el rap. El grupo se llama Juchirap. No son raperos profesionales y no rapean sobre tópicos típicos del rap, como drogas, sexo y violencia. Rapean sobre su orgullo de ser zapoteco. Para el grupo Juchirap, el zapoteco es más que lenguaje. Significa vida. Significa raíces. Representa el calor de la gente de su región. Juchirap incluye la cultura zapoteca en su letra, por sus tópicos y por su lenguaje. Su objetivo es hacer viva la cultura zapoteca con sus rimas. Juchirap rapea en castellano y en zapoteco. Hacen conciertos improvisados en la calle. La gente se sorprende cuando escuchan el zapoteco en sus canciones. No es una sorpresa mala. Están contentos oír su lengua nativa en el rap y están más orgullosos de su lenguaje y sus raíces. Los miembros de Juchirap dicen que se emocionan cuando rapean en zapoteco. Es eléctrico. Con sus obras, Juchirap muestra que hablar zapoteco es chido y no debes de tener pena hablar la lengua de tus ancestros. Además de sus conciertos, Juchirap hace programas en las escuelas para conectar a los jóvenes con sus raíces zapotecos usando el hip hop. Ayudan a los niños a escribir sus propias rimas en zapoteco. Así, los niños abren sus mentes a su cultura y asimismo encuentran una manera de expresarse. Juchirap está recuperando una lengua en peligro de extinción. Y no son los únicos. Otros grupos también están usando el rap para recuperar lenguas indígenas. En Nauta, Perú, el grupo Create Your Voice trabajó con un grupo de niños y una estación de radio para hacer un video musical. La canción del video musical se llama Kumbarikira. Incluye ritmos tradicionales, hip hop y rap. Los niños en el video cantan y rapean en castellano y la lengua indígena Cucama Cucamiria. La lengua Cucama existe en Perú, Colombia y Brasil y está en peligro de extinción. Como el zapoteco,
Cucama está en peligro de extinción porque la gente ve el lenguaje como una cosa del pasado. Tienen pena hablar el lenguaje. Entonces, ignoran su lengua nativa y todo lo que representa. La gente de Nauta, Perú, no quiso olvidar y perder su lengua. Quisieron continuar usando Cucama. Entonces, hicieron la canción Cumbariquira, con un mensaje sobre el poder de hablar la lengua indígena. La canción se trata de un buitre. Un buitre es un tipo de ave. Nadie quiere el buitre. Ignoran el buitre. El buitre es un símbolo de la vida en el pueblo indígena que muchos ignoran, pero que necesita más atención. Radio Ucumara quiere producir más canciones en Cucama. Ellos también ayudan a la comunidad con una escuela que se llama Icuar. La escuela enseña la lengua Cucama con canciones y cuentos tradicionales. Cuando pensamos en el lenguaje de las Américas, típicamente pensamos en el castellano, portugués e inglés, los lenguajes de los conquistadores. Pero las Américas son mucho más que las culturas de las conquistas. Las Américas están llenas de lenguas y culturas ricas en su historia y tradición. Hay que salvar estas lenguas indígenas y hablarlas o rapearlas con orgullo. El fin. Today's story is for Ismael, who asked for a story about hip-hop and rap saving an indigenous language. I had no clue that this existed, but as I researched it, I found multiple examples. Thank you, Ismael, for requesting this story and bringing this incredible topic to my attention. Today, I would like to thank Christina, who said, after studying Spanish in multiple forms, classes, online, I realized that I wasn't accomplishing my real goal of getting better at conversation. I traveled to Spanish-speaking countries and never felt comfortable in conversation. Everyone said to listen to as much Spanish as possible. Your stories are a fun, entertaining way to do that. I appreciate that you speak slowly, clearly, and there is the option to read along. Muchas gracias. Thank you for your support, Christina. I try to make each story as interesting as possible while repeating commonly used words so that the learning can be as close to effortless as possible. And I have to thank my listeners for their story requests that have helped me build even more entertaining stories. If you are interested in supporting Simple Stories in Spanish, there is a link to the Buy Me a Coffee page in the show notes. You can also support by subscribing to this podcast or following me on Instagram, Facebook, or YouTube, where you can also watch videos of me telling the story at Small Town Spanish Teacher. Hasta luego! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story, as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish.
We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.